Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de domingo. En esta tarde voy a compartir con ustedes un mensaje, un pequeño estudio de 20-25 minutos aproximadamente, en el que voy a platicarles acerca de una parábola que me gusta mucho, que yo creo que desde niños mucha gente la ha escuchado. Estoy hablando de la parábola del buen samaritano. Eh, Como título, por aquí abajito le anoté: ve y haz tú lo mismo. Y entre paréntesis, el buen samaritano. Al momento de ir platicando esta historia probablemente real que, que Jesucristo dio no solamente a sus discípulos, sino a mucha gente que había rodeándolo, pero, pero principalmente a algunas personas que conocían la ley al pie de la letra. En ese tiempo había muchas personas que se dedicaban a estudiar las escrituras y que la conocían de pies a cabeza, completamente la escritura, todas las leyes que existían hasta ese momento. Y alguno de ellos pues quiso retar a Jesús por medio de algunas preguntas. Para dar inicio voy a leer un versículo para tomarlo como eje central en este pasaje. Se los voy a leer, lo vamos a encontrar en Lucas 10, capítulo 27. San Lucas 10, capítulo 27, se los voy a leer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hace 2 o 3 semanas compartí un mensaje con este mismo versículo, enfocándome en este mismo versículo, pero me fui dirigido principalmente a la primera parte en esa ocasión. ¿Cómo dice en la primera parte? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En esta ocasión nos vamos a dirigir hacia la segunda parte, donde dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que no dice vas a amar a tu prójimo más que a ti mismo. No dice que lo vas a amar menos que a ti mismo, sino igual. Vas a amar a tu prójimo como si fueras tú mismo. Vamos a iniciar esta transmisión con una oración. Te pido que me acompañes. Padre Santo, que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor. En esta tarde, Señor, voy ante tu presencia para darte las gracias por permitirme compartir este mensaje con mis amigos, con mis hermanos, Señor. Te pido que tú seas quien guíes mis palabras, Señor, que de mi boca salgan solamente palabras verdaderas que salen de tu boca, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a escuchar esta transmisión, Señor, que abunden bendiciones en sus hogares, a sus familias, Padre Santo. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía, el título es: ve y haz tú lo mismo, el buen samaritano. En este mensaje quiero hablar acerca de cuatro personajes. El primero de ellos, este mensaje está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, en los versículos del 25 al 37, y quisiera iniciar de la forma en que alguien se acerca a Jesús. Y les decía en un principio, este personaje es un conocedor de la ley, un intérprete de la ley, y quiere hacer dudar a Jesús, quiere ponerlo en predicamento para ver si realmente Jesús tenía conocimiento. ¿Y cuál fue la sorpresa? Vamos a iniciar con los versículos 25, 26 y 27, que dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito?
en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Me voy a detener ahí un momento. Les decía, la vez pasada compartimos esto del amor a Dios. ¿Qué era el amor a Dios? El amor a Dios era obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, ser fieles a Dios en todos los sentidos de nuestra vida. Pero hoy les decía, vamos a ahondar en la segunda parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo estaba diciendo aquí el mismo intérprete de la ley. No fue Jesús quien dijo estas palabras, Jesús ya las conocía. Fue el intérprete de la ley quien le responde a Jesús. Primero, el intérprete le hace una pregunta a Jesús, dice para tentarlo, dice aquí la palabra de Dios, para tentarlo. Y Jesús le responde con otra pregunta, dice: ¿tú sabes cómo lees? ¿Qué has leído? Y él, sabiamente, este intérprete de la ley, este conocedor de la ley, le contesta: pues tenemos que amar a Dios de todo corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y responde Jesús en el versículo 28, y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pues ahí se quedó pensando el estudioso de la ley. Pero bueno, pues yo hago esto, yo conozco la ley, amo a Dios, porque en ese tiempo amar a Dios no era otra cosa más que guardar los mandamientos, más que seguir la ley. Eso era todo en ese tiempo. Si seguías la ley, no importaba cómo fuera una persona, pero si seguías la ley, pues se suponía que estabas amando a Dios. Y Jesucristo vino a cambiar todo esto, y vino a que nosotros conociéramos que el verdadero amor a Dios, el verdadero amor a nuestro prójimo, estaba precisamente en amar, no solamente en obedecer las leyes, sino en que teníamos que amar, en que teníamos que actuar de buena manera conforme a la palabra de Dios. Ahí vamos a ver cómo cambiamos un poco. Amar no solamente era obedecer la ley, hacer al pie de la letra lo que decía la Escritura, todas las leyes que estaban escritas, no solamente los 10 mandamientos, sino un sinnúmero de leyes que podemos observar en Éxodo, Levítico, en Deuteronomio, sino que va más allá. En esta palabra de amar, este mandamiento que está dando Jesús, nos habla de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero entonces se pregunta el intérprete de la ley y le hace la pregunta a Jesús en el versículo, en el versículo 27. Dice, en el versículo 27, 28, y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Dice en el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí trata de justificarse como queriendo decir: pues ya lo hago. O a ver, dime tú, Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Y muchas veces el prójimo es nuestro ser querido, es nuestro amigo, es nuestro familiar. Pues este es mi prójimo y ya, sí, lo estoy cumpliendo porque sí lo amo. Pero Jesús le platica a todos los que estaban cerca de él escuchando, y comienza a contarles una historia. Muchas veces lo manejamos en la Biblia como una parábola, pero bueno, les decía, esto podría ser una historia real, la que Jesús les platicó a estas personas. A este punto, primer punto, lo voy a titular una necesidad. Aquí vamos a ver una necesidad de un primer personaje de esta parábola, versículo 30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Vemos una necesidad de un hombre, lo más probable es que era un hombre judío, que venía, dice la Biblia, que descendiendo, venía bajando de Jerusalén hacia Jericó. Probablemente pues venía de comerciar algo en ese lugar, venía de algún templo, de alguna iglesia, alguna sinagoga. Bueno, se hacían tantas cosas en Jerusalén, que era un punto importante de reunión, una ciudad muy importante, y pues ese camino hacia Jericó era un camino muy transitado, pero también porque sabían que mucha gente pasaba por ahí, también había ladrones, no era aconsejable que alguien viajara solo, pero en esta ocasión dice la Escritura que un hombre descendía por aquí y unos ladrones pues le quitaron todo, lo golpearon, lo hirieron y pues lo dejaron ahí tirado, dice que lo dejaron medio muerto. Esta es la necesidad, un hombre que presenta una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque está tirado ahí. Quizás si se hubiera quedado en ese lugar, hubiera muerto si nadie le hubiera hecho caso. Pero vamos a ver que enseguida pasa alguien, pues probablemente ese alguien iba a ayudar, que era lo más probable. Imagínense que este hombre, les decía, quizá un judío, estaba tirado en el piso y ve que se acerca alguien, versículo 31. Y aquí empiezo con el segundo punto, que se llama otras prioridades. En la vida, hermanos, amigos, tenemos tantas prioridades y deberíamos tratar de enumerarlas, de cuál es lo más importante, qué es lo que sigue, cuál sigue de esas. Y debemos saber que lo más importante primero tiene que ser amar a Dios, buscar a Dios, como dice el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, buscar a Dios, amar a Dios, como dice la Escritura. Segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tercero, bueno, ahí podemos agregarle un sinnúmero de actividades, de cosas de nuestra familia, de nuestras actividades personales. Pero ya las dos primeras están escritas en este versículo 30, donde dice amarás en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios y también a tu prójimo como a ti mismo. Prioridades. ¿Por qué digo prioridades? Porque este primer hombre que va a pasar por este lugar, su principal prioridad en ese momento no era ayudar. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. Imagínense un sacerdote, alguien conocedor de la ley, alguien que estaba en el templo, alguien que se supone que practicaba los mandamientos, pero en esta ocasión tenía otras prioridades. Quizá venía con un poco de temor porque estaba viajando quizá de tarde y tenía que llegar rápido a su lugar de origen probablemente. Quizá ya venía de toda una semana de trabajo en la sinagoga y tenía que llegar de regreso a su casa. No sabemos cuál es el motivo, porque también el sacerdote venía viajando por este lugar, pero su prioridad en ese momento no fue ayudar a este hombre que estaba tirado, porque sí lo vio, iba pasando exactamente por donde estaba ese hombre, pero dice que lo vio y pasó de largo. Yo les pregunto, ¿este hombre actuó como un prójimo, como su prójimo, amando a su prójimo? Enseguida, versículo 32, y asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, también pasó de largo. ¿Quién es un levita? Un levita es un descendiente de la tribu de Leví, que ellos se dedicaban principalmente a los servicios en los templos. Eran los que hacían, nos venimos a estos tiempos, los que hacían los cultos, los que hacían, pues sí, todos los servicios en las iglesias, en
en los templos. Imagínense si no se creía que un levita era una persona buena. Yo creo que toda la gente consideraba a un levita como un hombre bueno, como un hombre que ayudaba, pero en esta ocasión su prioridad no fue ayudar. Tenía también otras prioridades. Quizá estaba ya retrasado, tenía que llegar a algún lugar lo más rápido que pudiera. Quizá pensó, si me acerco a este hombre que está medio muerto, a lo mejor por ahí me van a salir los ladrones y también me van a asaltar a mí. Mejor me voy derecho y alguien más puede ayudar a ese pobre hombre. Su prioridad no fue ayudar. ¿Sería su prójimo? Probablemente no. Y recordamos el judío que lo estaba escuchando a Jesús cuando Jesús hablaba estas palabras, pues quizá estaba muy pensativo acerca de por qué no ayudaron. Y vamos a ver un tercer punto que nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos amar a nuestro prójimo. No les voy a decir que tenemos que hacer exactamente esto que hizo este tercer hombre que vamos a ver a continuación. Dice el versículo 33, mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Vamos a notar un poquito que nos habla de un samaritano. El Señor Jesús resaltó en ese momento quién fue el que pasó por ese lugar. Un hombre de Samaria, un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Pues les decía, es un hombre de Samaria que eran odiados por los judíos, no eran bien vistos, eran hombres pecadores, hombres pues que no eran bien vistos ante los ojos de Dios. Pues aquí Jesucristo les estaba diciendo que un samaritano fue movido a misericordia para ayudar a este hombre. No está diciendo que un judío ayudó a otro judío, sino que un samaritano estaba ayudando a un judío. Pudo haber dicho el Señor Jesús cualquier otra clase de personas, pero para recalcar que cualquiera puede ayudar, cualquiera puede ser el prójimo. Por eso, en esta ocasión, Jesús habló de un samaritano. Cualquiera puede ser tu prójimo. Dice que fue movido a misericordia, versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, amigos, no simplemente llegó y le dejó algunas monedas o le dijo aquí te dejo esto, sino que aparte de eso dice que lo montó quizá en su caballo, en su asno, en algún animal que llevaba. Primero lo vendó, lo curó. Dice que se lo llevó ¿a dónde? A un mesón. ¿Qué es o qué era un mesón? Quizá un hotel, un hotelito de ese tiempo. ¿Para qué? Para que se quedara ahí. Este hombre samaritano no solamente lo dejó en el mesón, sino que dice en el versículo 34 que se quedó con él, que lo cuidó toda la noche. Estuvo atendiéndolo porque se sentía mal. Les repito, no voy a decir que tenemos que hacer exactamente lo mismo, ir por alguna calle y ver a alguna persona necesitada y llevármela a mi casa. Y ahorita hay tantos peligros, hay gente también que engaña. Debemos de buscar la manera en que realmente podamos ayudar de corazón a alguna persona. Si sabemos realmente que alguien tiene una verdadera necesidad, a esa persona debemos ayudar. Y no solamente ayudarla económicamente, materialmente, sino que también ayudarla en el Evangelio del Señor, a decirle, el Señor te ama, esto es de parte de Dios, esto que yo te doy es porque Dios me dio a mí para que yo también pueda ayudar a alguien más. Esto es un buen samaritano. Repito, este tercer punto, ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar de corazón,
de forma desmedida. Si Dios me da a mí, pues yo también debo hacer lo mismo para apoyar a quien tienen necesidad. En este momento hay tanta gente que tiene una verdadera necesidad. ¿A cuántos hemos ayudado en este momento? ¿A cuántos hemos ayudado en este año? ¿A cuántas personas hemos ayudado en nuestra vida? Ojalá que sean muchas. Y si no lo has hecho así, ojalá que a partir de hoy te propongas en tu corazón y digas: quiero empezar a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios me está prosperando a mí. Dios me está ayudando a mí en este momento. Y quiero buscar la manera de convertirme en un buen samaritano. De ser yo quien lleve una palabra de aliento. De ser yo quien lleve alguna aportación económica, alguna aportación material, ya sea comida, ya sea en algún otro tipo cualquier otro tipo de ayuda. Les decía, este hombre samaritano se quedó con él. Imagínense, pagó el hospedaje de él y de este otro hombre, pero no es todo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 35. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Vemos que qué maravilloso. Realmente dice la Biblia que fue movido este hombre a misericordia. ¿Por qué? Porque lo ayudó, lo recogió, lo llevó al mesón, curó sus heridas, cuidó de él toda la noche, y en la mañana, cuando iba a partir, le dijo al hombre del hotel, al hotelero, al mesonero: cuídalo, dale lo que necesite. Dice la Biblia, dice la Escritura, que le dejó 2 denarios. ¿Qué es un denario? ¿Qué era un denario en ese tiempo? La Biblia nos habla de que un denario era lo equivalente a lo que ganaba un obrero cada día. Imagínense, le dejó 2 días de su salario para que este hombre fuera atendido como merecía, como necesitaba, cubriendo la necesidad que tenía ese hombre herido. Quizá ya estaba un poco mejor, pero le dijo: y si ocupa algo más, dáselo. Probablemente el mesonero, o no digo probablemente, si le está diciendo: y cuando regrese yo te lo voy a pagar, es que lo conocía. Le dijo: cuando yo vuelva te pago lo que gastó de más. Imagínense si no actuó de buen corazón este samaritano, si no había en él amor. Cualquier persona puede tener amor a los demás. Nosotros, si nos sentimos, si creemos que somos hijos de Dios, tenemos que tener amor en nuestro corazón, amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a cualquier persona en todo el mundo. Dice la palabra de Dios que inclusive que sean enemigos, debemos amarlos. Jesús nos enseñó a que debemos amar a nuestros enemigos. Si yo le caigo mal a alguien, también a esa persona debo amarla, porque así lo dice Jesús: amad aún a tus enemigos. Y otro punto más ahí a continuación: entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Y lo respondí hace un momento: todos, cualquier persona es tu prójimo, tu familiar, tu amigo, tu vecino, tu conocido, personas que estudian contigo, que trabajan contigo, personas que no conocen, ellas también son su prójimo. Y me voy a otro extremo, me voy a otra parte del mundo. Si yo no conozco una persona en África, si yo no conozco una persona en Asia, pero sé que allá pasó alguna cosa mala, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un maremoto, también por ellos yo puedo orar, puedo decir: Señor, ayúdalos, dales bendición a esas personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy practicando el amor hacia ellos, estoy tratando de decirle a Dios que Él cuide de estas personas. Entonces,
¿quién es tu prójimo? Versículo 36 y 37, ya voy a terminar. Dice, ¿quién pues de estos tres, preguntó Jesús, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Jesucristo le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo de este hombre que había caído en manos de ladrones, de este hombre herido? Y sin pensar, quizá agachó la mirada y lo dijo con voz baja. Él le dijo, el que tuvo misericordia de él. No dijo el samaritano. ¿Por qué? Porque quizá no quería que otros lo escucharan. Dijo el que actuó con misericordia, el que fue bueno, el que lo ayudó. Recordamos dos personas que se supone que tenían que ayudar, no lo hicieron. Un sacerdote y un levita que practicaban la ley, pero no estaban practicando en ese momento el amor. Hoy Dios te está diciendo en este mensaje que tenemos que poner en práctica el amor en nuestra vida. Eso debe ser lo más importante. ¿Hacia quién? Primero, hacia Dios. Segundo, hacia ti mismo. Y tercero, pero igual de importante que el segundo, es hacia tu prójimo, porque así lo dice la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Siempre recuerda esta palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo al intérprete de la ley, y te lo está diciendo a ti también, ve y haz tú lo mismo. No te dice, ve y levanta a un hombre que esté tirado, llévatelo a tu casa o llévatelo a un hotel y déjale pagado varios días y deja de más dinero para que lo atiendan. No te dice exactamente esto. Al decir Jesús, haz tú lo mismo, te está diciendo que practiques el amor, que tengas misericordia de las personas que tienen necesidad, que vayas por cualquier lugar y si sabes que alguien tiene necesidad, ayúdalo. Debes de ser movido tú en misericordia, debes de actuar de buena voluntad conforme a lo que Dios quiere, y en tu corazón te debe de decir, te debe de recalcar el Espíritu Santo de Dios que tienes que ayudar, que tienes que ser un buen samaritano en cada momento de tu vida, no solamente con las personas que son cercanas a ti, sino con cualquier persona, no importa que no lo conozcas. Con una simple oración estás ayudando a alguien más. Hay veces que se acerca alguna persona, hay veces que alguien te manda un mensaje y te dice, tú que eres más cercano a la iglesia, tú que estás más cercano a Dios, ora por mí. De esa manera ya estás ayudando, ya estás siendo útil para el trabajo de Dios que te está pidiendo. Actúa con amor, que los demás puedan ver el amor que Dios está reflejando en tu vida. Practica esto. Y vuelvo a repetírtelo, a ti que estás escuchando, ve y haz tú lo mismo. Que Dios te bendiga. Este mensaje debe de ser de bendición para ti. ¿Para qué? Para que practiquemos el amor, para que practiquemos esto de ser buenos samaritanos en cada momento de nuestra vida. Vamos a terminar este mensaje. Voy a hacer una oración para despedirme de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Voy en esta tarde nuevamente ante tu presencia para darte las gracias por este mensaje, Señor, que pude compartir con mis amigos, Señor, y con mis hermanos. Te pido que sea de bendición para ellos, al igual que lo es para mí. Quédate con ellos en este inicio de semana, Señor, con sus familias, en sus trabajos, Señor, en sus actividades que ellos están realizando cada uno de estos días, Señor. Te pido que pongas tu mano santa en cada uno de ellos y sus familias. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias por escuchar.